Dios eterno, confiamos en el poder de tu palabra. Confiamos en el poder de tu Espíritu. Sabemos que todos los que estamos en este lugar es porque tú nos has traído a cada uno de nosotros. No hemos venido a escuchar a un hombre, sino que hemos venido a recibir tu palabra y necesitamos de ti. Te pido por favor que me ayudes, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros de una manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La pregunta más importante que alguna vez tendrás que responder, ¿sabes cuál es? La pregunta más importante que alguna vez tendrás que responder es esta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tu respuesta a esa pregunta definirá tu pasado, tu presente y tu destino eterno. No existe otra pregunta que tenga mayores implicaciones para tu vida. Ni con quién te casarás, ni a qué te dedicarás, ni dónde vivirás tienen el mismo nivel de importancia. Y ninguna otra pregunta será más relevante en el momento de tu muerte. En ese día no importará dónde te velen, no importará quién reciba tus bienes, no importará lo que hayas logrado en este mundo. Solo importará cómo has respondido a la pregunta: ¿quién es Jesús? Y sin embargo, pocas preguntas son tan descuidadas e ignoradas en nuestro mundo como esa. Así que ya sea la primera vez que vienes a este lugar, o ya sea que hayas estado asistiendo por años, déjame preguntarte: ¿quién decís vos que es Jesús? ¿Quién decís vos que es Jesús? Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9 y continuando con la serie en el Evangelio de Lucas, vamos a leer del versículo 18 al versículo 27. Y quiero que veamos la progresión entre la identidad de Jesús, la misión de Jesús y el costo de seguir a Jesús. Versículo 18 al versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de este pasaje se puede resumir en la siguiente declaración:
seguir a Jesús, implica reconocerlo como el Cristo que sufrió por nosotros, entregando radicalmente nuestras vidas a Él. Seguir a Jesús implica reconocerlo como el Cristo que sufrió por nosotros, entregando radicalmente nuestras vidas a Él. ¿Y por qué empezamos por la pregunta ¿quién es Jesús? Porque de ahí se desprende todo lo demás. De ahí se desprende lo demás. La estructura que el pasaje mismo nos da es la misma estructura que usaremos para el sermón. Primero, los primeros 2 versículos reconoce la verdadera identidad de Jesús, versículo 18 al 20. Luego acepta la verdadera misión del Mesías, versículo 21 al 22. Y tercero, abraza el verdadero costo del discipulado, 23 al 27. Este bosquejo debe servirnos para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Las preguntas que debemos hacernos al iniciar este sermón es: ¿creo verdaderamente en la identidad de Jesús? ¿Entiendo su misión de sufrir, morir y resucitar por mis pecados? ¿Abrazo el verdadero costo que significa seguirle como su discípulo? Y lo más probable es que esta mañana en este salón haya al menos 3 tipos de personas. Aquellos que creen verdaderamente en Jesús y viven como sus discípulos. Aquellos que dicen que creen en Jesús, pero cuya vida demuestra lo contrario porque viven para sí mismos, aunque profesen creer en Jesús. Y tercero, aquellos que claramente no creen y viven abiertamente para sí mismos. Son 3 tipos de personas, al menos esos 3 tipos de personas están en este lugar. La pregunta es: ¿en cuál categoría te identificas? ¿En cuál categoría te identificas? ¿Los que creen y viven como sus discípulos? ¿Los que dicen que creen pero viven para sí mismos? ¿O los que directamente no creen y viven abiertamente para sí mismos? Quisiera que pienses en eso mientras miramos el primer punto el día de hoy. Luego vamos a mirar la semana que viene los otros puntos, que gira en torno a la identidad de Jesús. Entonces, nuestro primer punto es: reconoce la verdadera identidad de Jesús. Versículos 18 al 20. La pregunta clave desde el inicio de todo el Evangelio de Lucas es: ¿quién es Jesús? Todo lo que los evangelistas escriben, y en este caso el Evangelio de Lucas, nos quiere argumentar vez tras vez quién es la persona de Jesús. Demostrar y evidenciar por muchos medios que Él realmente es quien dijo que era. Siendo el clímax de eso la resurrección de entre los muertos. Por eso los evangelios culminan normalmente con la resurrección de entre los muertos de Cristo. Entonces, ¿quién es este? Veamos algunas evidencias en su nacimiento. Todo esto en el Evangelio de Lucas. Cuando Lucas comienza su Evangelio, no da muchas vueltas y claramente nos revela desde el inicio quién es Jesús. Si recuerdan al ángel Gabriel anunciándole a María, una joven virgen judía, que va a tener un hijo al cual llamará lo siguiente: Jesús, y este será el Hijo del Altísimo, el heredero del trono de David, y su reinado será eterno. O sea, desde el inicio nosotros sabemos que Jesús no es cualquier otro bebé judío naciendo, sino que es el Hijo del Altísimo, una referencia a Dios en las Escrituras, y el heredero del trono de David, una promesa que encontramos en el pacto davídico en 2 de Samuel 7, donde Dios le promete a David que de su descendencia traerá un rey cuyo reino será eterno, cuyo trono será para siempre. En otras palabras,
el ángel le revela a María que Jesús es el Mesías prometido, que su Hijo es el Rey escogido por Dios para gobernar sobre su pueblo para siempre. Directamente lo encontramos en el primer capítulo de Lucas. El pueblo de Dios había estado esperando por generaciones el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Mesías. A lo largo de toda la revelación bíblica, nosotros pudiéramos ir viendo cómo Dios fue anunciando que Él tenía un siervo escogido, una simiente escogida, por el cual Él traería restauración a su pueblo, donde serían librados de la esclavitud y restituidos a un reino próspero y glorioso. Ese escogido sería descendiente de David y reinaría sobre su trono. Y obviamente había una gran creciente expectativa mesiánica por parte del pueblo judío en la figura del Mesías. Cuando Lucas luego describe el nacimiento de Jesús, esa noche en que Jesús nace en el pesebre, Lucas describe lo siguiente: que un grupo de ángeles se le aparecen a unos pastores en el campo y ellos dicen las siguientes palabras: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, es decir, el Mesías. La palabra Cristo significa Mesías. Cristo es griego, Mesías hebreo. Ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Belén había nacido Jesús. ¿Cuál es la confusión en los evangelios? Jesús, ¿dónde creció? Creció un tiempo de su juventud en Egipto, pero luego creció el resto de su vida en Nazaret. Y probablemente los nazarenos, los que vivían en Nazaret, no sabían que había nacido en Belén. Y por eso dudan de que Él es el Mesías, porque dicen el Mesías ha de nacer en la ciudad de David. Y Jesús nació en la ciudad de David. La ciudad de David era Belén. Jesús es entonces el cumplimiento de la promesa de un Mesías para el pueblo de Dios, del Salvador del pueblo de Dios. Entonces, Lucas nos presenta en su evangelio, al inicio de su evangelio, las evidencias del nacimiento de Cristo como un nacimiento primeramente milagroso, pero también como un nacimiento que era un cumplimiento profético de la espera del Mesías que Dios había enviado al pueblo. Pero también lo vemos una vez que Jesús crece y Lucas inicia su narración de la edad mayor de Jesús, es en las evidencias en su ministerio. En su ministerio, pero también en las reacciones que provoca su ministerio. Por ejemplo, cuando vemos en el capítulo 3 de Lucas a Juan el Bautista que está predicando a las multitudes, Juan dice: yo los bautizo con agua, pero viene uno, y uno con mayúscula, pero viene uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿A quién no soy digno de desatar la correa de sus sandalias? Y uno puede especular y decir, bueno, ¿cómo puede ser que venga uno más poderoso y que sea tan digno que Juan el Bautista diga, no soy digno de desatar las sandalias de sus pies? Capítulo 4 de Lucas dice lo siguiente: cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, recuerdan que él entra un sábado a la sinagoga, que era como una especie de iglesia, un culto, leyó el rollo de Isaías en Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando Jesús lee esta descripción del Mesías, cuando Jesús lee la descripción del Cristo, del ungido, son todas palabras que describen a la misma persona. Él devuelve el libro al asistente de la sinagoga y se sienta.
y toda la gente lo mira. Eso es lo que narra Lucas. Y Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Básicamente, ahora se acaba de cumplir lo que yo acabo de leer, lo que fue escrito 700 años antes por el profeta Isaías. Yo soy, básicamente Jesús está diciendo, el ungido de Jehová. Yo soy el ungido del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí y yo voy a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús dejó bien en claro que Él era el Mesías. Dejó en claro que Él tenía el poder del Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas del reino. Su predicación, sus acciones, sus milagros, su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la muerte, sobre los demonios, estaban revolucionando a todos alrededor suyo, pensando quién era Él. ¿Quién es este? Y evidentemente ya hasta el capítulo 4 de Lucas tenemos suficiente revelación bíblica para entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado por Dios. En el capítulo 5 los escribas y fariseos se cuestionan quién es Jesús porque Jesús hace algo que nadie haría y ningún rabino se animaría jamás a hacer. Perdona pecados a un paralítico. ¿Recuerdan esa escena? Los fariseos ven que Jesús perdona los pecados del paralítico y dice, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, implícitamente la audiencia que lee el Evangelio tiene que entender, bueno, es que Jesús es Dios. Ya lo vimos en el capítulo 2, ya lo vimos en el capítulo 1. La respuesta es implícita, Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios que puede perdonar los pecados de los hombres. Más adelante, en el capítulo 7, lo hemos visto, Juan está preso por Herodes y en un momento de incertidumbre le pregunta al Señor Jesús por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan mismo está dudando por un momento si es Jesús el Mesías. ¿Eres tú el que había de venir, el que estamos esperando? ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿O viene otro después y vos solamente sos uno de los profetas? Entonces Jesús les responde, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. En términos de toda la profecía del Antiguo Testamento, esa es la manera de responder, sí, soy yo. Estas son las señales que autentifican al Mesías enviado de Dios. Pero incluso los discípulos mismos que compartían con él, que eran testigos de estas cosas, no entendían quién era Jesús. Claramente lo vemos en el capítulo 8 de Lucas, cuando se desata la tormenta en medio del mar de Galilea. Jesús se despierta, ellos los despiertan porque piensan que van a morir, y Jesús calma la tormenta dándole una orden al viento y al mar. Y los discípulos se llenan de temor y asombrados se dicen unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? Cosa que no se había visto. Los discípulos mismos están tratando de entender quién es Jesús. Incluso Herodes, cuando escucha todo lo que está pasando con Jesucristo y con los discípulos, él dice, yo maté a Juan en el capítulo 9, yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es Jesús? Bueno, evidentemente nosotros como la audiencia de Lucas tenemos demasiada evidencia en todo el Evangelio de quién es. Y hasta el capítulo 9, que es lo que estamos viendo ahora, tenemos sobrada evidencia de que Jesús tiene todas las señales del Mesías. Él es el Mesías, Él es el rey davídico que había de venir, Él es el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Nosotros tenemos todas esas evidencias.
Pero lo que nos permite ver esto que estábamos recién mirando en el Evangelio es una verdad, que uno puede estar enfrente de Jesús y estar ciego a quien verdaderamente Él es. Eso es lo que nosotros podemos ver en el Evangelio. Que uno puede estar delante de Jesús, escucharlo hablar, escucharlo predicar, mirar los milagros, ser incluso un receptor de sus milagros y no necesariamente creer en Él. Muchos vieron las señales que hacía, muchos oyeron sus sermones y siguieron incrédulos. Uno puede venir a la iglesia constantemente, uno puede crecer en un hogar cristiano y aún así no tener la revelación de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque los ojos no han sido abiertos, porque el velo no ha sido quitado y el corazón sigue aún de piedra y todavía está muerto espiritualmente. Uno puede poner a una persona ciega delante del más bello atardecer y para esa persona no va a significar nada porque no tiene la capacidad de percibirlo. Y no puede por sus propios medios percibirlo. Entonces ahora miramos nuestro texto y en el comienzo de nuestro pasaje dice que Jesús está orando al Padre a solas. Y me parece relevante eso, lo vamos a revisitar. Jesús está orando al Padre a solas y luego se dirige a sus discípulos que están con Él. Y le dice, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? Herodes escuchó lo que las multitudes decían y Lucas testifica que los discípulos dijeron lo mismo a Jesús. Entonces ellos respondieron, uno que sos Juan el Bautista, el otro Elías, o que sos un profeta de los antiguos. Como mencionamos, Juan había muerto, no podía ser Juan. Elías era una referencia a Malaquías 4:5. Viene Elías antes del día grande del Señor y temible. Pero Jesús no era Elías. En todo caso, Jesús dice que Juan vino en el espíritu de Elías porque Elías preparó el camino para él, que es el Señor. O quizás que era un profeta de los antiguos, es decir, Jeremías, Ezequiel o cualquier otro, o Eliseo, y por eso hace estas señales. La realidad es que todos tenían una idea de quién es Jesús, pero esa idea era equivocada. Lo mismo sucede hoy. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Si te preguntara Jesús, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Para algunos, Jesús es un maestro moral que enseñó con su vida cómo debemos vivir en este mundo, amando al prójimo y siendo humildes. Para algunos, Jesús simplemente es un buen ejemplo de un buen tipo, que no le hizo mal a nadie y pobre tipo lo mataron. Para otros, Jesús representa la más grande amenaza a una vida de placer y felicidad. Jesús viene, según ellos, a arruinarte la vida, ya que no se puede disfrutar de los excesos y los placeres de este mundo sin sentirse culpable. Entonces, Jesús es el aguafiestas. Jesús es aquel que te viene a prohibir lo que verdaderamente te hace feliz. Incluso personajes famosos a lo largo de la historia han dicho lo que piensan sobre Jesús. ¿Conocen a Napoleón Bonaparte? General francés. Conozco a los hombres, dijo Napoleón, y puedo decirles que Jesucristo no es meramente un hombre. Todo lo referente a Cristo me asombra. Su espíritu me anodada, su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje de la historia del mundo no hay un solo término posible de comparación. Fin de la cita. Es una cita extensa donde Napoleón habla acerca de Jesucristo con una conversación con el general Bertrand en la isla de Santa Elena en 1821. Lo pueden buscar por internet.
Otro famoso en la historia, Albert Einstein, científico, dice lo siguiente, y cito: soy un judío, pero estoy fascinado por la figura luminosa del Nazareno. Algunos ponen en duda que Jesús haya existido, pero yo lo acepto incuestionablemente. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la verdadera presencia de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno con tanta vida. Nadie puede negar el hecho de que Jesús existió, ni que sus palabras son hermosas. Aun cuando algunas de ellas se hayan dicho antes, nadie las ha expresado tan divinamente. Fin de la cita. Entrevista en la revista Saturday Evening Post, 1929. ¿Qué aprendemos de estas dos citas? Hay un montón de citas, si uno busca. ¿Qué aprendemos de estas dos? Aprendemos lo siguiente: que se puede decir muchísimas cosas lindas de Jesús sin verdaderamente creer en Él ni en su identidad como el Mesías de Dios. Muchas personas solamente quieren quedar bien sobre Jesús, pero no les interesa pensar verdaderamente acerca de su identidad. ¿Cuánta gente pudiéramos escuchar hablando bien de Jesús? Pero eso no significa que crean en Él. Eso no significa que han de recibir el perdón de sus pecados simplemente por hablar bien de Jesús. Jesús no tiene problemas de autoestima para que quiera que las personas piensen bien de Él. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, un cristiano, en su libro de Mero Cristianismo, muestra este razonamiento equivocado. Lewis podría desafiar a Napoleón y a Einstein en su razonamiento, y cito lo que dice Lewis: un hombre que fuese simplemente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, alguien que está loco, al mismo nivel de un hombre que afirma ser un huevo escalfado, o sería el diablo mismo. Es decir, Lewis dice, alguien que dice, que afirma lo que Jesús afirmó, no puede ser un gran maestro moral. O es un loco de remate, desquiciado y esquizofrénico que no entiende la realidad del mundo, o es el diablo mismo en persona. Y sigue diciendo Lewis, debes elegir: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Fin de la cita. No hay neutralidad con Jesús. A Jesús le importa un comino lo políticamente correcto. A Jesús le importa un comino la opinión de Einstein o de Napoleón para hacerlo quedar bien. O Él es el Hijo de Dios, o es un loco o peor que eso. Pero nadie puede venir a decir cosas lindas sobre Jesús. No interesa. No se puede pensar de Jesús de una manera políticamente correcta. Debes tomar una decisión. O Él es quien dijo que es, o está desquiciado. Porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Él dijo que el Padre y Él eran uno solo. Él dijo que era el Hijo del Hombre. Él dijo que era el Mesías. Y Él dio todas las evidencias necesarias. Una vez escuché al hermano Paul Washer, predicador, decir que el problema no son las evidencias, el problema es la voluntad. No faltan evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. El problema es la voluntad del corazón no regenerado, que quiere rechazar evidencia tras evidencia tras evidencia. No le importan las evidencias mientras no tenga que reconocer que existe un Dios. Entonces el problema no es la evidencia, hay sobradas evidencias del poder de Jesús, incluso para transformar vidas. Nada más ni nada menos miremos a Saulo de Tarso, convertido en Pablo, el apóstol de los gentiles. No hay ninguna explicación humana
para tal transformación si no es el poder del Evangelio? Por lo tanto, evidencias sobran. Y cuando volvemos a nuestro texto y dejamos a las multitudes, porque, hermanos, poco le interesan las multitudes a Jesús, nos vamos a encontrar con algo revolucionario que nos muestra la gracia de Dios. Ahora Jesús se dirige a sus discípulos y dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Fabuloso la opinión de todos los demás. Qué bueno. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Al final del día, no importa lo que otros digan acerca de Jesús, porque deberemos enfrentarnos personalmente a Jesús y responder su pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Los discípulos conocían lo que otros pensaban de Jesús, pero eso no contaba para ellos. Ellos mismos debían decidir qué iban a creer sobre la identidad de Jesús y qué harían con toda la evidencia que ya tenían sobre Él. Hay un momento en nuestra vida en donde deberás enfrentar esa pregunta: ¿quién dices que soy yo? Quizás ya lo has hecho, o quizás es ahora, en este culto, en que Jesús te pregunta: ¿quién dices que soy yo? Y ante esa pregunta, nadie puede responder por vos. Vos debes responder por vos mismo. ¿Quién dices que soy yo? No importa si creciste en un hogar cristiano yendo a la iglesia cada semana. No importa si creciste en un hogar completamente hostil, lejos de Dios y lejos de su palabra. Jesús no te está preguntando por tu entorno. Jesús no te está preguntando por el lugar que creciste. Jesús no te está preguntando por la historia de tus padres o la fe de tus padres. Jesús no te está preguntando ni siquiera por tu pasado. Jesús te está mirando a los ojos y te pregunta directamente por tu nombre: ¿quién decís vos que soy yo? Todo el mundo desaparece y queda Jesús y vos, cara a cara. Y Jesús te llama por tu nombre y te dices: ¿quién dices que soy yo? No puedes tercerizar esa pregunta. Nadie puede salir neutral. Es extremadamente personal. En ese momento no importa lo que piensen tus amigos. No importa lo que piensen tus compañeros de trabajo o las personas que admiras. No importa lo que piensen tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu cónyuge. Es una pregunta extremadamente personal. Y lleva tu nombre. ¿Quién dices que soy yo? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, les estaba hablando a los que habían compartido la vida con Él, al menos a este momento, por 1 año y medio. Que habían tenido la primera fila para verlo, para oírlo, para ser testigos de todo lo que había pasado. Ahora ellos debían responder. Ya no importa lo que piensan las multitudes. No importa ni lo que piensa Herodes o Pilato o lo que piensan los demás. ¿Quién dicen ustedes, mis discípulos, que soy yo? Y entonces Pedro responde: tú eres el Cristo de Dios. Sin mayor vueltas. Sin decir de todos los personajes que he conocido en la historia humana. No, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y lo que Pedro estaba diciendo es: tú eres el Mesías, el Salvador del mundo, el que fue prometido por Dios para traer redención a su pueblo. Tú vienes de Dios y eres su escogido, su Mesías, su Cristo. Tú eres el Cristo de Dios. Y algo, hermanos, había pasado ahí. Ahí lo que estamos viendo es la soberana gracia de Dios.
No podemos pensar que estos pescadores eran más inteligentes que el resto, o que conocían más la Biblia o las profecías que los fariseos y los escribas que habían estado con Jesús. Pero algo había pasado. Dios les había revelado la identidad de Jesús. Dios les había revelado la identidad de Jesús. Pedro tomó el rol de portavoz. Habían visto cosas que no podían explicar humanamente, pero otros también lo habían visto y no habían creído. Pero en ese momento en que Jesús les pregunta, Pedro habla y le da la respuesta correcta. Tú eres el Cristo de Dios. Y Mateo, que estaba ahí, dice en su evangelio, Jesús le dijo, y se pueden hacer la escena, Mateo ahí parado, recordando estas palabras, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, Mateo dice, y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No importa que hayas conquistado Europa, no importa que hayas descubierto la teoría de la relatividad, si el Padre no te abre los ojos, no verás la identidad del Cristo. Así de sencillo. No importa quién eres, no importa lo que hayas logrado, no importa lo que posees, o todo lo contrario, no importa que pienses que no eres nadie, no importa que no poseas nada, no importa que no hayas logrado nada. Si el Padre te quiere revelar a su Hijo, tendrás todo. Y acá es donde ayer reflexionaba en este pasaje y decía, me hacía esta pregunta. ¿Por qué Lucas me dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús estaba orando a solas antes de preguntar? Y es mi especulación, por el contexto, de que probablemente Jesús estaba orando por sus discípulos para que respondan correctamente. Jesús estaba orando por sus discípulos para que el Padre les revelara quién es Él. ¿Recuerdan la frustración de Jesús? ¿Hasta cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? Vez tras vez, milagro tras milagro, evidencia tras evidencia, y estos tipos no entendían ni un comino de lo que estaba pasando. Pero fue el momento en que el Padre decidió abrir sus ojos y que puedan ver, tú eres el Cristo. Y es solo cuando Dios nos abre los ojos, a vos y a mí, que podemos ver verdaderamente que Él es el Salvador. Hermano, ¿has podido responder correctamente a esta pregunta? A la pregunta de Jesús, ¿quién dices que soy yo? ¿Has respondido correctamente? Entonces ha sido solo por la gracia de Dios. Solo por la soberana gracia de Dios. Porque el Padre decidió correr el velo. Porque el Padre decidió abrir tus ojos. Porque el Padre decidió quitarte la ceguera y que puedas ver el hermoso atardecer. Que puedas ver la persona de Jesús. Y amigo, amiga que nos visitas en esta mañana, ¿aún no ves a Jesús como el Cristo? Entonces pídele a Dios que abra tus ojos en esta mañana para ver al Salvador del mundo. Pídele que te salve y te dé vida eterna. Cree y arrepiéntete de tus pecados, pero no te quedes confuso sobre quién es Jesús. No te quedes con las multitudes. Ven con los discípulos y reconoce a Jesús como el Cristo. Ven con tus pecados y reconoce a Jesús como el que perdona. Ven con tu suciedad y reconoce a Jesús como el que limpia. Ven con tus fracasos y reconoce a Jesús como el que da nuevas oportunidades. Ven con tu vida arruinada y reconoce a Jesús que da nuevos comienzos. Pero no te quedes simplemente
pensando cosas lindas de Jesús. Y hermano, hermana, la manera en que vives refleja tu profesión de que Jesús es el Cristo. ¿O vives como cualquiera de la multitud? ¿Es tu vida diaria la de un discípulo que ha reconocido en Jesús al Salvador? Quizás estás en esta mañana atravesando circunstancias difíciles, pruebas en tu vida, tribulaciones, y ahora mismo necesitas recordar una verdad: Jesús es el Cristo de Dios. Jesús es el Cristo de Dios. Él verdaderamente es el Mesías, el Salvador, nuestro Salvador. Todo va a estar bien. Lo que no significa que las circunstancias cambien o que empeoren. Pero si Jesús está al control, entonces todo es para nuestro bien y podemos confiar en Él porque Él es el Cristo. Pero quizás no solamente son circunstancias difíciles externas, sino circunstancias difíciles internas. Lucha intensa con el pecado. Lucha en tu corazón con el desánimo, con la ansiedad, con la depresión. Y estás fallando constantemente en estas cosas y cargando con culpa tu corazón. También necesitas recordar una verdad en esta mañana: Jesús es el Cristo de Dios. Él es el Salvador que vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos completo perdón, limpieza y vida eterna. No importa cómo hayas venido, podés nuevamente acercarte a Jesús para hallar perdón y limpieza, para traer paz a tu conciencia recordando su gracia y su perdón. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. La próxima semana profundizaremos más en la misión del Mesías y en el costo de seguirle. Pero hoy quiero que nos vayamos con esta verdad en el corazón. Todo verdadero discípulo debe confesar, no solo con los labios, sino con toda su vida: tú eres el Cristo de Dios. Esa confesión es el fundamento del auténtico discipulado y nuestra única esperanza en esta vida y en la eternidad. Oremos para que Dios nos conceda ver a Cristo como Él realmente es y vivir como sus verdaderos discípulos. Vamos a orar y nos quedamos 1 o 2 minutos reflexionando. Padre bueno, ¿cuánto necesitamos recordar esta verdad que tiene tantas implicaciones en nuestra vida? Ya sea que hay alguien aquí que no te conozca, él necesita o ella necesita saber que tú eres el Cristo, que tú eres el único Salvador al cual venir para tener vida eterna. Y si ya somos tuyos, Señor, nuevamente necesitamos recordar que tú eres el Cristo de Dios. En nuestros desánimos, en nuestras luchas, en nuestro quebrantamiento, en nuestra debilidad, en nuestra ansiedad y depresión, no sea la circunstancia que estemos pasando, sea externa, sea interna, debemos recordar: tú eres el Cristo de Dios. Tú nos has salvado, tú nos has dado perdón, tú nos has dado vida eterna, tú nos presentarás delante del Padre en aquel día, tú nos resucitarás de entre los muertos, tú nos sentarás contigo en lugares celestiales. Que nadie, Señor, en esta mañana quede neutral ante la pregunta: ¿quién dices que soy yo? Y que nuestra respuesta puede ser de todo corazón: tú eres el Cristo de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.